Hola, ¿cómo estás? Quería compartir con vos hoy un pedacito de la historia de la Iglesia. En el año 249, Decio asumió como emperador del Imperio Romano. Él notó que tanto en la parte económica como política como social el imperio se estaba desmoronando y atribuyó esto al abandono a los dioses antiguos de Roma. Así que comenzó una fuerte persecución contra el cristianismo para que todos reconozcan a los dioses romanos como dioses y al emperador como un dios en la tierra. Esto generó, por supuesto, un profundo dolor en toda la iglesia, ¿no? El objetivo de Decio no era generar mártires, porque como había escrito Tertuliano unos 50 años antes, la sangre de los mártires es semilla. Cuanto más mártires había, más cristianos aparecían, sino que su objetivo era primero prometerles cosas, favores y bienes, y luego torturarlos para que sacrifiquen a los ídolos. Entonces, cuando un cristiano sacrificaba a los ídolos, se le otorgaba un certificado de dicho acto para que no fuera más perseguido y la persona podía volver a estar en paz, al menos con el imperio, tal vez no con Dios. Bueno, esto finalmente terminó, la persecución terminó y la iglesia descubrió que había una gran cantidad de grupos que habían salido de la persecución de diferente manera. Por un lado estaban los mártires, aquellos que habían sido torturados y a causa de las torturas habían muerto. Luego aparece un nuevo grupo dentro del cristianismo, se llaman los confesores. Los confesores eran aquellos que confesaron con su cuerpo a Cristo. Habían sido torturados, no habían cedido, pero tampoco habían muerto en el martirio a causa de sus torturas. Entonces, aparecían ahora en la iglesia personas sin un ojo, con la espalda dañada por los latigazos, sin un brazo, sin una pierna, literalmente, a veces sin la lengua, eran confesores. Entonces la iglesia cristiana, el resto de la iglesia inmediatamente miró a estos confesores con gran aprecio y valoración por el sacrificio que habían hecho. Automáticamente se volvieron una especie de líderes, ¿verdad? Luego estaban aquellos que habían conseguido el certificado a través de algún amigo, o sea, influencias, o a través de dinero sobre todo, pagándolo por el certificado. No habían sacrificado, pero lo habían conseguido de una manera fraudulenta para no tener que ser perseguidos ni sacrificar, ¿no? El tibio, diríamos. Luego había un grupo que había sacrificado, consiguió el certificado, pero dentro de la misma persecución se arrepintieron del sacrificio que hicieron y volvieron atrás. Por así decirlo, rompieron el certificado y entonces volvieron a ser perseguidos. Y había un último grupo, te imaginarás cuál es. Aquellos que sacrificaron, consiguieron su certificado y ahora que volvió la paz, que se terminó la persecución, golpean la puerta de la iglesia y dicen queremos volver, estamos arrepentidos. Así que la crisis más grande ocurrió cuando tenían que decidir qué hacer con este último grupo. Los otros tenían eh, para los que consiguieron a través del dinero el certificado, bueno, con un arrepentimiento estaba bien porque después de todo no sacrificaron a los ídolos. Pero estos que vuelven cuando hay paz, muchos no lo consideraron muy bien. Y ponete a pensar, qué problema, qué dilema, ¿vos qué harías? ¿Es lo mismo ser torturado, soportar privaciones, soportar dolor, sufrimiento e inclusive la exposición al martirio por Cristo que simplemente decir, bueno, sacrifico a los ídolos y cuando termina, vuelvo? ¿Tiene que haber alguna diferencia o no? Algunos dicen, están arrepentidos, hay que recibirlos. Otros decían, no, 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 tenemos que tener más precaución, estamos bajando mucho el listón, estamos dejando entrar y entrar y entrar y la iglesia se va a terminar corrompiendo, necesitamos creyentes fieles. Qué dilema, ¿no? Están arrepentidos. ¿Qué hacemos? ¿Vos qué harías? El primer objetivo de este video es que pienses sobre esto. Primero, bueno, que conozcas la historia, que es importante siempre conocer la historia. El segundo objetivo sería entonces que pienses, ¿vos qué harías? ¿Cuál sería tu posición? Y si querés, déjala acá en los comentarios y la podemos ir comentando juntos. Finalmente, Cipriano, un obispo, fue el que decidió la situación. Él era hijo, espiritualmente hablando, discípulo de Tertuliano, quien ya mencioné antes. Tertuliano había sido un abogado, padre de la iglesia, y era muy, muy, muy severo. Así que
la medida fue también severa. ¿Cuál fue? Bueno, los que sacrificaron y quieren volver tienen que esperar hasta que aparezca una nueva persecución y allí confesar a Cristo y entonces serán recibidos nuevamente, o bien en su lecho de muerte. No todos los confesores estaban de acuerdo. Recuerdan que dijimos que los confesores habían ganado gran popularidad y liderazgo entre el pueblo. Los confesores no eran líderes, no eran obispos o ancianos de la iglesia, pero eran personas que automáticamente, por confesar a Cristo en su cuerpo, ganaron liderazgo. Los confesores, la mayoría creía que había que recibirlos sin más. ¿Estaban arrepentidos? Había que recibirlos. Entonces Cipriano se puso celoso, junto con otros obispos, del liderazgo de los confesores. Y allí Cipriano emitió las palabras que luego pasarían a ser una herejía que destruyó siglos y siglos de salud de la iglesia. Solo en la iglesia hay salvación. O sea, le decía a la iglesia, mire, ustedes pueden ver a los confesores, pueden admirarlos, lo que sea, pero si quieren salvación, tienen que venir a nosotros que somos los líderes de la iglesia. Esto, por supuesto, es una herejía. Nosotros afirmamos que la iglesia tiene un papel importante, tiene un papel útil, necesario, valioso en la vida cristiana de las personas y en la conducción hacia la vida eterna. Pero afirmamos también claramente que solo en Cristo hay salvación. Así que la idea de que solo en la iglesia hay salvación, que se generó por esta competencia, por así decir, entre los obispos y los confesores por el liderazgo, fue el germen que dio inicio a esta idea que luego se desarrolló y se profundizó más en la iglesia medieval, de que solo en la iglesia hay salvación. Así que con esto quiero tener el tercer objetivo de esta historia, que es contarte cómo surgió este problema teológico de que solo en la iglesia hay salvación. ¿Qué harías con los que volvieron? ¿Qué harías con los arrepentidos? ¿Los recibís? ¿No los recibís? ¿Qué haría Jesús? Bueno, para pensar. Gracias por estar. Hasta el próximo video.